versículo 3. Lucas 1, versículo 3. Lucas 1, versículo 3, que lo voy a leer, dice: me ha parecido bien también a mí, habiendo investigado exactamente todas las cosas, desde sus fuentes, escribírtelas en orden, oh excelentísimo Teófilo. En el versículo 3, en Lucas 1:3 aparece el, el destinatario, ¿sí? O uno piensa que es quien proveyó todos los elementos para que escribiese, Teófilo, ¿verdad? En el verso 3 aparece Teófilo. En Hechos 1:1 aparece nuevamente Teófilo. Dice en Hechos 1:1, en el primer tratado, ¿a qué se está refiriendo? Dicen, el primer tratado en Hechos 1:1, oh Teófilo, te escribí acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Lo tienen, verdad? En Hechos 1:1. En Hechos 1:1 nuevamente aparece Teófilo como a quien va dirigida la obra y habla de un primer tratado. ¿Cuál fue el primer tratado? Pues obviamente que es Lucas. Es Lucas, ¿sí? Yo les voy a compartir algo por acá. Espero que lo puedan ver. No, primero este. ¿Se puede ver? ¿Están viendo lo que he compartido en la pantalla? Sí, sí. Ya, sí, mire, se ve. ya esta es una obra de Flavio Josefo. No sé si se logra ver por la... Es una obra de Flavio Josefo, con Trapión, que el inicio es muy parecido al inicio de Lucas y Hechos. Y es un texto escrito, es un texto, una obra en dos partes. El libro primero empieza así, el capítulo 1, en este libro de Flavio Josefo, creo haber ya demostrado suficientemente excelentísimo, o también poderosísimo, que también se puede traducir como excelentísimo Epafrodito. Epafrodito, este es el libro primero. Y el libro segundo, por acá no lo tengo, y el libro segundo, miren que es muy parecido a Lucas, ¿sí? Cuando habla pues de excelentísimo Teófilo, acá dice, creo haber ya demostrado suficientemente excelentísimo Epafrodito, poderosísimo, que en griego es igual, pero aquí le han puesto poderosísimo. Esta es una primera parte de la obra de Flavio Josefo, y una segunda parte, realmente tengo que ir, y en sus pantallas he puesto una segunda parte de la obra de Flavio Josefo, que describe fines del siglo I. Su libro se llama Contrapión y dice, en el transcurso del primer libro o primer tratado, igual que Hechos 1:1, muy respetable Epafrodito he puesto de manifiesto la verdad acerca de la antigüedad de nuestra raza. ¿Ve la similitud, pues sí? Aquí están algunos saludando. ¿Ven la similitud que existe entre la obra lucana y la obra de Flavio Josefo? Flavio Josefo es un escritor judío que en griego que escribe sobre la historia judía, posiblemente contemporánea a Lucas, por las similitudes, así como se escribe. Con esto que estamos intentando decir es que cuando nos estamos refiriendo a Lucas, tenemos que hablar de la obra lucana dividida en dos partes. Primero, el Evangelio y después Hechos de los Apóstoles. Y que posiblemente en un momento de la historia fueron un solo rollo, ¿sí? Fue un solo rollo. Pero muy similar al texto de Flavio Josefo,
Contrapión, que aquí lo acabamos de leer. ¿Esto qué nos indica? Que la obra de Lucas se escribe muy posiblemente también fines del primer siglo, muy parecido a Flavio Josefo, y dos, que para entender el Evangelio de Lucas hay que leerlo en sus las dos partes, Evangelio y Hecho de los Apóstoles, ambas, de seguido, de corrido hay que leerlo, ¿sí? Nosotros no lo vamos a hacer, obviamente, pero eso nos indican estos testimonios. Entonces, este testimonio pues, nos indica que la obra de Lucas es una gran obra, es una gran obra del cristianismo primitivo, porque por un lado muestra la historia de Jesús y el otro la historia de la iglesia naciente, la obra de Hechos. Entonces muchos pues prefieren denominar la obra lucana al Evangelio de Lucas y de Hechos, ¿sí? La obra lucana, compuesta de dos partes, que en la historia pues se separaron, pues sí, los manuscritos fueron separados. Eso por un lado. Entonces, cuando estemos trabajando, a ustedes les toque leer el Evangelio de Lucas, léanlo de corrido con hechos, de corrido con hechos, ¿sí? Y dos, Flavio Josefo escribe esta obra que les acabo de mostrar, fines del siglo I, y por lo tanto también Lucas tiene que haber escrito por esa fecha, ¿sí? La obra de Flavio Josefo es muy parecida a la de Lucas, ¿sí? La manera como lo escribe. Eso también muestra otra característica más, que Lucas es un escritor griego, o sea, no es judío, es griego, pues las semejanzas con la escritura de Flavio Josefo, que bien es judío, pero es un judío griego, ¿sí? Es un judío que nació fuera de Palestina. Entonces tiene muchas características de Flavio Josefo, es un griego. Lucas posiblemente es un griego. El nombre mismo que después le dan como Lucas es un nombre griego. Y dos, por lo tanto, si ustedes recuerdan el Evangelio de Lucas, hay muchas descripciones geográficas. Lucas describe geográficamente a Palestina, describe un poco quién es Herodes, cosa que no aparece en Mateo y Marcos. Entonces, posiblemente el auditorio de Lucas es gente muy, muy distante de Palestina y de la cultura judía, tanto que Lucas tiene que explicarlo. Entonces, eso nos muestra que esta es una obra escrita a fines del siglo I, año 90, fuera de Palestina. Fuera de Palestina. ¿Sí? Difícilmente fue escrito en Palestina, porque hay mucha explicación geográfica, histórica de la historia judía, así como para gente que no tiene idea de qué cosa ocurrió, Lucas lo explica. Entonces el auditorio de Lucas tiene que haber sido gente pagano cristiano, ¿sí? Griegos, romanos, etc. Sobre la ubicación hay varias teorías. ¿Sí? Eh, si, si Hechos es parte de la obra lucana, que obviamente pues, tiene el mismo lenguaje, el mismo auditorio Teófilo. En Hechos el personaje principal es Pablo, y la mayor cantidad de iglesias paulinas estuvieron en Asia Menor, lo que es Gálatas, ¿sí? Galacia. Gálatas es una región, Gálatas no es una ciudad, sino una región. ¿Sí? Cuando aparece el texto de Gálatas saludando Pablo a los Gálatas, no está saludando a una ciudad, sino que una región, por Gálatas, Galatia es una región, es una ciudad, es Asia Menor. Entonces, posiblemente Lucas surge en esos lugares de Asia Menor. Hay también hipótesis de que surgió en Roma, pero bueno, sobre el tema de lugares es siempre bien complicado. Lo que sí no es Palestina, obviamente, y sí donde quizás hubo mayor cantidad de iglesias, que es Asia Menor, y algunos piensan que específicamente Éfeso. Éfeso porque ahí hubo muchísima iglesia paulina, de tradición paulina. Bueno, hasta aquí, preguntas que tengan, alguna consulta para pasar a... Profe, Sí, sí. profe, una preguntita, el bendiciones a mis hermanos. Esta obra de Claudio Josefo se puede tomar como literatura bíblica antigua.
es extrabíblica porque no ingresa al canon, pues sí, realmente unos judíos, porque no tiene nada que ver con el cristianismo, pero es una literatura extrabíblica de Flavio Josefo que ayuda mucho a entender el Nuevo Testamento, ¿sí? O sea, si alguien quiere entender el Nuevo Testamento, hay que leer a Flavio Josefo, pues sí. Describe la historia judía. En Flavio Josefo se encuentra un poco cómo era el canon antiguo testamentario, etcétera. Sí, sí. Hay que leer a Flavio Josefo. Bien, pero es extrabíblico, Wilmer. Perdón, estoy llamando. Bien, si no hay ningún comentario, voy a presentarles algunos PPTs, entonces eso que quede claro, es una obra, la de Lucas, una obra fuera de Palestina, escrito por un griego, de comunidades pagano-cristianos, y es una gran obra, ¿sí? Que comprende el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. Les voy a hacer una pequeña presentación de... Lo que voy a hacer ahora son presentar temas importantes, así bastante generales, y la segunda parte ya es trabajar textos específicos, ¿no?, del Evangelio. Bien. Lo están viendo, ¿verdad? La presentación. Sí, profe. Buenas Ya. tardes. Dios le bendiga. Hermana, Se ve claro. el Evangelio de Lucas, para muchos especialistas, consideran pues como el Evangelio del gozo, el Evangelio de la alegría, porque hay muchas referencias a la alegría, al gozo. Todos se alegran, ¿sí? Zacarías, Elizabeth, María, Ana, Simón en el capítulo 1 están alegres, aparecen las referencias a la alegría. Los pastores y los ángeles también se alegran. En el capítulo 2, la buena noticia anunciada por Jesús en la sinagoga de Nazaret, el proyecto de Reino de Dios, capítulo 4 también, ahí se habla de hay alegrías. Las bienaventuranzas también generan alegrías, ¿sí? Las tres palabras del encuentro, el hijo perdido, la oveja perdida, la moneda perdida, todas generan pues gozo. Las parábolas de los convidados a las bodas y a la gran cena. Las fiestas en la casa de Leví, en la casa de Zaqueo, es muy festivo, ¿sí? Los discípulos cuando regresan de la misión, la sanidad de la mujer, el capítulo 13, la entrada de Jesús a Jerusalén, los caminantes de Emaús regresan con gozo a Jerusalén. O sea, hay muchas referencias en el Evangelio de Lucas al gozo, a la alegría. Hay un resumen sobre este tema del gozo, que son temas de manera general para ir a lo particular. La alegría y el gozo se entiende como una actitud de esperanza para el pueblo. Claro, recordemos que en el tiempo de Jesús había mucha expectativa por el Mesías, por un Mesías que lo libere del dominio del imperio romano, que nos está oprimiendo, especialmente con los impuestos. Los impuestos eran muy altos del imperio romano, había un impuesto al templo, un impuesto civil, y había un impuesto también por el tránsito. Entonces, había muchísimos impuestos que era la forma como te exprimía y te oprimía el imperio romano. El imperio romano respetaba todas las creencias, respetaba todas las culturas, siempre y cuando paguen los impuestos. Y entonces era una época donde miren, en Palestina había tanta gente endeudada, que para pagar sus deudas se ofrecían como esclavos, ¿sí? Era una forma como podían pagar las deudas al imperio romano. Entonces había una expectativa, así cuando llega el Mesías a instaurar el reino de Dios. Entonces con Jesús se entiende
que se concreta el mesianaje, claro que Jesús trae un Mesías distinto, ¿sí? No trae un mesianaje violento ni de guerra, ¿sí? Más bien es el Mesías sufriente. Pero eso genera mucha esperanza, mucha alegría, mucho gozo descrito en Lucas. Las personas que se alegran mayormente son las que nunca tuvieron esperanza. Era la buena nueva para los marginados, los excluidos. Así es el mensaje del reino de Dios. El mensaje de esperanza se clarifica en los primeros relatos, María de Nazaret y los pastorcitos, ¿sí? Se complementan con él y el discurso del jubileo de Lucas 4 y terminan con los caminantes de Maús en Lucas 24. Mira, acá hay una cosa bien interesante. ¿Recuerdan ustedes en Mateo que Jesús cuando está en el pesebre recibe visitas? ¿De quién recibe visitas en el pesebre? En Mateo. ¿Alguien recuerda? Acá está, ahí lo dice los Reyes Magos. Ajá, de los Reyes Magos. Y le entregan piedras preciosas, ¿sí? En Mateo llega gente privilegiada, con ciertos los magos, ¿sí? Que los magos se refieren pues a gente pudiente de aquella época, ¿sí? En Mateo. Y en Lucas, ¿recuerdan en Lucas, son los magos los que visitan a Jesús en el pesebre? ¿O quiénes visitan a Jesús en Lucas? Los pastores, como dice María. Miren la diferencia, ¿sí? La diferencia también ahí social y teológica entre Mateo y Lucas. En Lucas no visita gente con privilegios, como los magos que traen piedras preciosas, ¿sí? En Lucas son los pastores, que son gente pobre, los que visitan y le rinden, pues, su pleitesía, pues, a Cristo, ¿sí? Hecho carne. Pero son los pastores, son la gente desprovista de privilegios y excluidos los que entienden quién es el Mesías. Ese es en Lucas. Por eso que algunos también le llaman el evangelio social, pues, ¿sí? Por ejemplo, si uno compara las bienaventuranzas, eh, Mateo dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y Lucas dice lo mismo. En Lucas no van a encontrar lo mismo, pues, ¿sí? En Lucas dice, bienaventurados los pobres, así, ¿sí? No habla de bienaventurados en espíritu. Entonces, la esperanza, el gozo, en Lucas es de los desprovistos de poder. Esto como un primer gran tema. Otro gran tema, antes de empezar a ver los textos bíblicos, es el tema de las mesas. Es el tema de las mesas. Si ya hay investigaciones donde el Evangelio de Lucas es el Evangelio en el cual aparece una buena cantidad de escenarios de comidas. También en Lucas es Jesús acusado así como un comedor y bebedor. ¿Recuerdan? Eso está en Lucas. Lucas es un texto en el cual Jesús aparece comiendo con mucha gente. Comiendo con mucha gente. O sea, el escenario narrativo en Lucas es la comida, ¿sí? ¿Y esto qué significa las comidas? Bien, voy a hacer aquí una pequeña presentación. Aquí está. Tengo que salir de acá. Mira, hay un autor que se llama Rafael Aguirre, que tiene una investigación sobre las mesas en el Evangelio de Lucas. Y cuando habla de mesa no se refiere a una cuestión solamente física, sino lo que representa las comidas en el mundo cultural de aquella época.
Entonces, el Evangelio de Lucas es un texto en el cual aparece Jesús siempre comiendo, ¿sí? Aparecen muchos textos en los cuales Jesús está invitado a comer, ¿sí? A diferencia de Mateo y de Marcos y también de Juan. Algunos ejemplos, ¿sí? La mesa de Leví y los publicanos, Lucas 5. La mesa del fariseo de Simón y de la mujer pecadora, Lucas 7, que es lo que vamos a trabajar. La mesa de los panes repartidos. Después de camino hacia Jerusalén, la mesa de Marta y María, capítulo 10. La mesa de los fariseos y de doctores de la ley, capítulo 11. En el capítulo 14, la mesa del jefe de los fariseos. Y después en el capítulo 19, la mesa en casa de Zaqueo. También encontramos la mesa de la cena de despedida, el capítulo 22 de Lucas. La mesa de los caminantes de Maús, capítulo 24. La mesa en Jerusalén con los 11, capítulo 24 también. El tema de la mesa también en las parábolas. Las parábolas fue el medio para intentar explicar el significado del reino de Dios. Todas las parábolas tienen como finalidad en los evangelios sinópticos explicar el sentido del reino de Dios. El reino de Dios pues es el tema principal de la predicación de Jesús y por tanto todo lo que acompaña alrededor de la predicación de Jesús van a intentar explicar qué es el reino de Dios y las parábolas es un instrumento de explicación. Y en las parábolas se hace referencia a la mesa. Bueno, acá hay varias parábolas que están en Lucas. Lucas tiene muchísimas parábolas, más que Mateo y Marcos. La mesa del Señor que sirve a los esclavos, es una parábola del capítulo 12. Los convidados a las bodas, capítulo 14. La gran cena, también el capítulo 14. La mesa que el padre sirve al hijo, que vuelve, el capítulo 15. La mesa del rico que despreciaba al pobre Lázaro. Que vamos a ver una parábola sobre la mesa en Lucas, ¿sí? Bueno, la mesa representa, tiene un sentido teológico y específicamente escatológico, es la mesa mesiánica, ¿no? Vosotros sois, Lucas 13, ¿sí? Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Yo por mi parte dispongo de un reino para vosotros, como mi Padre lo dispuso para mí, para que comáis y bebáis a mis mesas en mi reino. Miren, encontramos 17 referencias que se hacen a la mesa, a la comida y el banquete. Eso nos dice mucho que el banquete era muy importante en la antigüedad, pues, ¿sí? Bien, en el mundo antiguo las comidas eran comidas públicas, no eran comidas privadas cuando había muchas invitaciones, y era una forma de demostrar la posición de poder de un individuo. Quien invita es quien provee una cantidad de comida, y eso es una forma de demostrar el poder en el mundo antiguo. Si hoy día pues uno demuestra su poder con lo que compra, por medio del consumo y de las marcas, en el mundo antiguo a través de la invitación a una comida se mostraba el poder de un individuo. Su posición privilegiada en la sociedad se demostraba en la mesa. Es por eso que las grandes comidas son públicos. De repente ustedes habrán visto en películas de los reyes comiendo, así, un gran banquete. Son formas de demostración de poder. Y vemos en Lucas, que lo vamos a trabajar ya junto con ustedes en algunos textos, cómo Jesús va quebrando, ¿sí? Esa forma de entender los privilegios. Bueno, en la primera parte tenemos las mesas con pecadores y publicanos. ¿Se recuerdan? En Lucas a Jesús le acusan como comedor, bebedor, amigo de pecadores y publicanos. La gente reacciona escandalizada. Jesús cuestiona el sistema de pureza. Recuerden que en el mundo antiguo, en el mundo cultural antiguo, una persona privilegiada come con otra persona de su propio estatus, invita a gente de su propio estatus.
esos márgenes están bien definidos, no se pueden romper esos márgenes que identifican a una persona socialmente. Eso no ocurría antes. Entonces el fariseo va a comer siempre con un fariseo. Jamás se va a invitar pues a un leproso, pues, eso es impensable, ¿sí? Pero en Jesús se rompe, ¿sí? En la segunda parte, mayoritariamente están las mesas con los fariseos, también pues es increíble, ¿sí? Se rompe ahí los márgenes establecidos por una sociedad con quien uno se puede juntar, uno con quien persona no se puede juntar, que se establece acá, se va rompiendo el Evangelio de Lucas, ¿sí? La tercera parte están las mesas con los discípulos. En Lucas el tema de la participación en la mesa es muy importante, porque tiene que ver mucho con la cultura mediterránea del mundo antiguo. ¿Sí? Quien participa en la mesa también participa con un estilo de vida distinto, participa también con el mensaje, etc. Algunas reflexiones antes de ver algunos textos. Jesús come con pecadores, ¿verdad? Jesús come con pecadores. Uno dice, bueno, eso es normal. No, normal para nosotros, pero en el mundo antiguo no. En el mundo antiguo ya te implicaba varios cuestionamientos porque ahí en aquella época nadie cruzaba las fronteras que la sociedad te establecía socialmente. Jesús los quiebra, ¿sí? Al comer con pecadores, Jesús cuestiona las fronteras étnicas de la sociedad judía del siglo I. Esta práctica se constituye una actitud para esa época totalmente subversiva, porque nadie puede moverse del lugar en el cual la sociedad le ha establecido. Los puros con los puros, los impuros con los impuros, los reyes con los reyes, los esclavos con los esclavos, las mujeres con las mujeres, etc. Pero en Jesús no, Jesús rompe, ¿sí? Rompe todo eso, ¿sí? Come con publicanos, con discípulos, con pecadores, come con todos. Eso que hoy día pues, no genera ningún tipo de persecución, o de presión, en la época de Jesús no. Eso está muy cuestionado, eso ya está al límite con el peligro, ¿sí? Jesús configura un nuevo mundo simbólico donde la misericordia sustituye a la pureza. ¿Sí? Recuerden la parábola del buen samaritano y del hijo pródigo, ahí aparece una palabrita, movido a misericordia. ¿Qué es más importante, la misericordia o la pureza? También teníamos preguntándonos eso hoy, ¿sí? ¿Qué es más importante, la misericordia o la pureza? Se quiebran las separaciones y aislamientos, compartir la casa con los extraños, acercarlos a los que están fuera, significaba un caos para el mundo de aquella época. O sea, allí, en esa época todo está establecido, o sea, no es el mundo moderno, el Estado, nación democrático, capitalista, estamos en otro mundo, pues esclavista, monárquico, etcétera, ¿sí? Bueno, en Hechos también aparece nuevamente el tema de la comida, por eso que Lucas y Hechos hay que leerlos como un solo libro, ¿sí? En Hechos, recuerdan, en Lucas 2, en Hechos 2, todos comían en común, ¿recuerdan? Todos comían en común, todos compartían en común, si alguien tenía un terreno le daban para compartir, etcétera, ¿sí? La comida y la mesa, entonces, es un símbolo de una vida comunitaria y justa, ¿sí? No, yo creo que hasta aquí quedamos, ya. Es una repetición de ideas. Bien. Preguntas que tengan para pasar a ver textos bíblicos. Buenas tardes, profesor. Una pregunta. Dios le bendiga. Yo veo esta reflexión que el Señor Jesús nos enseña, ¿no? Él rompió todos los parámetros, ¿verdad? En ese tiempo. Pero hoy en día todavía dentro de la congregación, dentro del pueblo de Dios, existe todavía esos regímenes de que hay ciertos distanciamientos y cierta separación a diferentes tipos de personas.
Pues sí, sí, hay mucho. Sí, sí, hay todo un desafío, sí, de parte de la iglesia. Mira, yo pienso que en ese tema de la pandemia, opinión bastante personal, la iglesia que nos sorprendió, sí, como iglesia el tema de la pandemia, bueno, toda esta experiencia de la pandemia, eh, deberíamos, nos- como miembros o como pastores de la iglesia, tenemos que haber tomado una actitud más de escucha en el tiempo de la pandemia y convertirnos en una iglesia discente. Discente es una iglesia de aprendiz, de discípulo, distinto a una iglesia docente. Una iglesia docente es la iglesia que asume que tiene mucho que enseñar. Yo pienso que la pandemia como que nos enseña también a asumir un rol más de escucha, más de discípulo, más de aprendiz, que es una iglesia discente, o sea, una iglesia de estudiantes. La pandemia como que nos ha ayudado más a escuchar, ¿sí? A escuchar, primero, qué es esta pandemia, que tenemos idea, y después a resolver muchos problemas internos como iglesia, ¿sí? Que no hemos podido, bueno, responder tampoco a este contexto. Sí, hermana Norma, yo pienso, si fue usted sí, la que mencionó en comentarios, no vi el nombre, eh, tenemos mucho que reflexionar como iglesia, pues, ¿sí? Y más en estos tiempos, sí tenemos al Evangelio, la palabra de Dios como mejor fuente para una autorreflexión y un autoanálisis como iglesia del Señor. Bien, Amén, hermano. Muchas gracias. bien, ahora vamos a ir a los textos bíblicos. Esto ha sido como una introducción, pero si alguien tiene algo más que comentar o alguna pregunta, con toda confianza para pasar después a los textos bíblicos. Así que si alguien tiene algo más. Sí, profesor. Quería preguntarle algo. Usted decía que en cuanto a las cenas, se lo hacía también con el propósito de que las familias socialmente puedan demostrar su poder que tenían, su influencia, qué sé yo, pero no eran también para compartir con los más pobres. Generalmente en las sociedades ajenas a la iglesia primitiva, como en Hechos, no, las cenas tenían la función, uno, de hacer alianzas comerciales entre familias. No existe empresariado, el empresariado está en las casas. Las casas en el mundo antiguo son unidades de producción. O sea que mientras una familia es más numerosa, tiene más mano de obra. Las cenas tenían esa finalidad de hacer alianzas comerciales con gente que tenía algo que ofrecer, y tenían también la finalidad de mostrar la posición de poder. Pues, ¿sí? La solidaridad ya es un término que no existía en el mundo romano. Pues, eso no estaba en el diccionario del Imperio Romano, ser solidario, pues, ¿sí? Vamos a decir que tenga algo que ofrecer. Ya el ser solidario, la solidaridad, ya parte de la fe cristiana primitiva, que tiene la intención de compartir Hechos 2, y que todos coman lo mismo, que todos coman por igual. También en Pablo con la Santa Cena en 1 de Corintios 7, 7 si no me equivoco, o 11, no 7, el que unos comían más que otros y otros tanto comían que se emborrachaban y otros solamente miraban. ¿Recuerdan en la Cena del Señor en 1 de Corintios? Es que esas eran las mesas, y las mesas no son, y las comidas en el mundo antiguo, este tipo de comidas no son comidas privadas, sino que son comidas públicas, Es como, por ejemplo, aquí en el Perú, si uno va a provincia como Huancayo, en la Sierra Central, las comidas de las comunidades andinas son pues medios en la cual quien dona más tiene mayor prestigio, pues, ¿sí? Entonces, estamos ante sociedades de prestigio, donde la forma como uno muestra su poder es en las grandes cenas, los grandes banquetes, ¿sí? Hoy, en el mundo moderno también tenemos formas, pero son otras, ¿sí? Son otras formas propios del mundo
moderno capitalista, ¿sí? Tiene otro tipo de características. Pero sí, hermana, en el mundo antiguo las cenas del Imperio Romano no tenían la finalidad de compartir, pues eso no existía. Muchas gracias, profesor. Bien, ¿algo más con toda libertad? Porque ya pasamos ahora a los textos bíblicos, ¿sí? Bien. Vamos a los textos bíblicos y vamos a analizar Lucas 7. Lucas 7. Verso 36 hasta el 47. Es un buen texto, ¿sí? Que no tiene paralelo ni con Mateo, ni con Marcos, ni con Juan. Es propio, este es propio de Lucas, un material propio de Lucas. Entonces, Lucas 7, 36 al 47, pero vamos a empezar por partes, ¿sí? Podemos dividir en 3 partes estos textos. Vamos a empezar leyendo los primeros 4 versículos, es decir, del versículo 36 al versículo 39. ¿Quién lo puede leer? 36 hasta el 39 o 36 hasta el 40, mi hermano. Me está diciendo los 4 primeros versículos. Sí, del 36 hasta el 39. Son 3 versículos. Ya, está bien. Ok, amén. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Ven, observan, aquí aparece el tema de la mesa. De la mesa. Le invita a que coma, ¿sí? Que comiere. Le invitan a Jesús. Ahora aquí cosa un poco de imaginación histórica. Es una casa grande, posiblemente, no es la casa de un pobre. Y las casas de un pobre en aquella época eran, pues, no habían dónde sentarse, ¿sí? Entonces es una personaje que de repente tiene un lugar muy amplio para la comida, y muy visible, muy público, así que casi cualquiera podría entrar. Y lo otro es que se reclinan, obviamente no existían sillas, pues sí, así comían en el suelo, y quienes comían eran los hombres. Las mujeres frecuentemente estaban a la espalda, ¿sí? O sea, no era, en aquella época quienes estaban inclinados a la mesa eran los varones, ¿sí? Las mujeres no tenían parte de esa comida, tenían aparte o estaban atrás también, inclinados. Bien, hasta ahí, ¿qué ocurre? ¿Quién ingresa? Aquí después se genera todo un conflicto, ingresa alguien, el que esta comida, están comiendo, ¿sí? ¿Cómo? ¿Quién ingresa además de Jesús? Los fariseos. Y el verso 37. Ingresó una mujer. Una mujer. No están en la casa de un fariseo. Está en la casa de un fariseo y entra una mujer. En una mujer. Ingresa una mujer.
ingresa una mujer, y aquí empieza el conflicto, ¿sí? Mira, todo ocurre en un escenario, la narración ocurre en un escenario de la mesa, están comiendo. Y es por eso que, como mostré en los PPT, el tema de la mesa es muy importante en Lucas, el tema de las comidas. ¿Qué hace esta mujer? ¿Por qué genera mucho escándalo? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que realiza? En los versículos 38. ¿Qué es lo que hace? 38. Estaba llorando, ella estaba detrás de Jesús y ella estaba llorando. ¿Y qué hace? ¿Qué hace con Jesús? Comenzó a enjugar con sus lágrimas los pies del Señor. Ya. Y con sus cabellos, y besaba los pies y le ungía los pies con el perfume que llevaba. Que es un perfume caro. Era un perfume caro. ¿Para qué un perfume caro? Sí. ¿Vieron? Y el pie, bueno, es una costumbre oriental, pues, ¿sí? El lavar los pies. Y en el versículo 39, el fariseo se admira, ¿verdad? Está asombrado. Observa todo con mucha sorpresa. Si supiera quién es esta clase de mujeres, dice el fariseo. Porque lo que hace esta mujer es tocar el cuerpo de Jesús, pues sí. Irrumpe y toca el cuerpo de Jesús. Jesús está totalmente pasivo, ¿sí? No, él no reacciona, pues sí. Dice, bueno, mujer y adúltera y vete de aquí al infierno, esas cosas. No, él no reacciona, ¿verdad? Está de manera muy pasivo. Ese es el escándalo. Ese es el escándalo. Y ya se están transgrediendo muchas normas culturales, ¿sí? Primero, que la mujer no debería haber ingresado. Dos, ingresa en una mesa de varones. En el mundo antiguo pues estaba segregado, las mujeres por aquí, hombres por allá, pues aquí irrumpe. Y toca el cuerpo de Jesús, toca el pie de Jesús, pues sí. Y con un elemento bastante caro, ¿sí? El perfume y sus lágrimas, que tiene que ver con su propio ser. Hasta ahí es escandaloso. Y está en el versículo 39, ¿sí? Está escandalizado el fariseo. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre, pues, sí? ¿Por qué Jesús permite eso? Versículo 40 al 42. ¿Qué ocurre en esos versículos? ¿Quién no puede leer? Amén. Yo, pastor, bendiciones. A ver. Dice la palabra Dios así. Entonces respondiendo Jesús, le dijo Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Amén. Versículo 43. Dice así, respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Sí, miren, amén. Esta respuesta es una parábola de Jesús. Eso es muy común en Lucas. Lucas es el evangelio de las parábolas. Parábolas por todas partes, ¿sí? Y las parábolas son respuestas a situaciones conflictivas. Todas las parábolas aparecen en contexto de conflicto, todas en Lucas. Todas aparecen en contexto de conflicto, en debate con los maestros de la ley, en debate aún con los propios discípulos, en debate con la gente, aquí en debate con el fariseo, aparece una parábola. Las parábolas ayudan pues a entender el mensaje de Jesús, aunque a veces es bien complicado decir las parábolas, pero siempre las parábolas es un género literario, es una manera pedagógica de enseñar, porque parte de la realidad, de una ilustración, ¿no? Y aquí pues aparece el tema de la deuda. También recuerden, era tan común, porque todo el mundo estaba endeudado, pues, ¿sí? Uno debía 500 denarios, el otro 50. La paga era por día, un denario por día. Es decir, uno le debía 500 días de trabajo
y otro le debía 50 días de trabajo. 500 días de trabajo equivale a 500 denarios. Y 50 días de trabajo equivale a 50 denarios. Miren la diferencia entre uno y otro. Los dos son perdonados. La pregunta que hace es, ¿cuál de ellos, pues, amará más? Bueno, quien le debía, pues, 500 días de trabajo, pues, sí, quien le debía mucha plata es quien va a amar más a aquel que le ha condonado la deuda, pues, sí, ¿verdad? Esa es la parábola. Y en lo siguiente ya viene a ser como la aplicación, que también es conflictiva, así, para la época. Lean del 44 al 47 la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús. Amén. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Sí, es Y, interesante, sí, y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. interesante, sí, el texto. Miren, este tema del lavado, sí, de los pies, era muy, muy común en el mundo oriental antiguo, no sé si hasta ahora seguirán. Al invitado especial, al ingresar a la casa había todo un ritual de ungimiento, pues sí, se lavaba los pies, pues sí, todo un ritual de bienvenida. El fariseo no lo hizo, no lo hizo con Jesús, y Jesús, pues, le reclama, ¿sí? Tú no lo hiciste, pero esta mujer lo hizo. Esta mujer lo hizo, ¿sí? Un poco le dice, un poco le llama la atención, mira, ¿sí? ¿Por qué no hiciste lo que esta mujer está haciendo conmigo, pues sí? Versículo 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados han sido perdonados porque mucho amó. Qué interesante decir, como tienen una mayor carga de pecado, son perdonados, así que ama más, pues si a quien se perdona más, ama más, a quien se perdona menos, ama menos, la parábola. Ahí se está refiriendo, pues, este último de amó poco, perdonó poco, son los fariseos, pues, ¿sí? Toda la lógica teológica de los fariseos, ¿sí? Que el evangelio o la ley para los eh, fariseos es para los puros, para los santos, ¿sí? Pero los demás, los demás enfermos, etcétera, ellos no tienen parte ni suerte, pues, ¿sí? Es una crítica a la teología de los fariseos, donde todos deben ubicarse en su lugar destinado. Acá se rompe, ¿sí? Acá esta mujer se convierte en un modelo para el fariseo, ¿sí? Es muy fuerte para su época. Este es un ejemplo cómo se van rompiendo las normas en la mesa, en la comida, en lo más íntimo, ¿sí? Quizás eso es necesario, ¿sí? Ir rompiendo aquellos modelos asesinos, ¿sí? Que tenemos en nuestras culturas, siempre de lo más íntimo, ¿sí? Empecemos cambiando desde adentro, pues, ¿sí? O sea, aquí este es un ejemplo de Lucas, porque esta narración que hemos leído no se encuentra en Mateo, ni en Marcos, ni Juan, es propiamente de Lucas. Una mesa, una invitación a Jesús, ingresa una mujer pecadora, rompe con las tradiciones, rompe con aquello que ha sido establecido, y Jesús aún más, en lugar de enjuiciarla, a esta mujer lo que dice, bueno, ella ha sido una mejor hospedadora que tú. Se invierten los valores, dice, en Lucas. Vamos a
a ver algunas parábolas. Vamos a ver unas parábolas que también nos ayudan a entender más el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas es el Evangelio de las parábolas, que es el que entiende mayor cantidad de parábolas. Y vamos a ir a uno bastante conocido que es el buen samaritano. Vamos a Lucas 10, 25 al 27. 25 al 27. Cuando estemos con una parábola siempre tenemos que ubicar la razón por la cual se describe, ¿sí? una parábola. Las parábolas siempre son respuestas. Las parábolas responden a conflictos muy específicos. Entonces, esta parábola de Samaritano, ¿a qué conflicto quiere responder? Ese conflicto está en Lucas 10, versículos 25 al 27. ¿Cuál es el debate ahí? Ustedes lean, lo que me van a decir es, ¿qué están debatiendo? En Lucas 10, versículos 25 al 27, ¿qué están debatiendo? Lee. Lee, mi hermano. A ver, lo leen y después me dicen qué están debatiendo. ¿Eh? Amén. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, que está escrito en la ley. ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y el versículo siguiente, faltan 2 versículos más. El 28 y el 29, hermana, ¿puede seguir? Ok. Y él, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Uh-huh. Uh-huh. A ver, hay que identificar el debate. ¿Qué están debatiendo? Porque la parábola surge de este debate. Chequen, ¿qué están debatiendo? De Lucas 10, del versículo 25 al 29. Profe, ahí no están, pues, es muy claro el texto, el de la vida eterna. Sí. Ajá, dice Geraldine, claro. Miren, lo que han puesto ustedes, de ahí surge la parábola. ¿Sí? Están debatiendo cómo se logra la vida eterna, cómo se hereda la vida eterna. La respuesta es lo que está en la ley, que es la ley, amar al prójimo como a ti mismo. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo. ¿Sí? Y la pregunta que hace el doctor, el maestro de la ley, es muy buena, es muy teológica. Si amando al prójimo se hereda la vida eterna, la pregunta que hace es muy buena. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el prójimo? Si la acción de amar al prójimo, con esa acción pues se hereda la vida eterna, finalmente, ¿quién es el prójimo? Mi hermano. Claro, pero el hermano ya es un... No, o sea, me refiero, hermano, no quiero decir que es que mi hermano en la fe, no solamente él, mi prójimo es todo aquel, porque lo que pasa es que también hay muchas personas que han querido interpretar esto a su conveniencia. Vas a decir, ¿cómo tú crees que yo voy a perdonar o voy a amar a aquel que mató a mi hija, un ejemplo, o que agredió a mi madre? No, eso no cabe. Yo no lo puedo perdonar, ni mucho menos lo puedo amar. Que se encargue Dios. Sin embargo, el Señor a nosotros nos dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como nosotros mismos.
No, yo no creo que yo me odie o que usted, siendo hombre, se odie a sí mismo. Porque entonces, ¿qué es lo que vamos a demostrar a los demás? Tenemos que demostrar lo que el Señor nos está diciendo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Buenas tardes, hermanos. Una vez más, me parece, yo tengo un concepto de, bueno, que nuestro prójimo es los primeros que son nuestra familia, que estamos, el primer ministerio que Dios nos ha dado, ¿no? Que es nuestra familia. Y desde ahí vamos a dar testimonio, ¿verdad? A los demás. Y bueno, amar también a los enemigos, aunque bueno, enemigos realmente no tenemos, ¿no? Son personas que no tienen el amor de Dios y nosotros tenemos que verlos con misericordia, ¿no? Así como Cristo lo hizo. Y bueno, ese es mi parecer, que nuestro primer prójimo es nuestro esposo, que está al lado de nosotros, nuestros hijos, y de ahí pues, ¿no? Nuestros hermanos, y bueno, eso es lo que nos ha enseñado el Señor, y amar a todos, pues, ¿no? Porque dice la palabra, si no amamos a nuestros hermanos, no hemos conocido a Dios. Bien, gracias. También aquí en el chat dice Marian Lugo, todas las personas creyentes y no creyentes. Chile Mendoza dice, el prójimo es todo lo que no soy yo, todos los demás, independientemente de quiénes soy, de quiénes son. Bien, veamos el texto que nos dice la parábola, siempre su contexto, ¿sí? Siempre su contexto, o sea, lo prójimo y lo no prójimo en la Biblia siempre hay que ubicar en su contexto, ¿sí? No podemos eso ampliarlo mucho. Veamos la parábola del buen samaritano, que está en este contexto del debate acerca de quién es el prójimo. Y la parábola es muy interesante, ¿sí? De versículo 30 al versículo 37, que es una parábola bastante conocida, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes la parábola? Amén, hermano, amén. ¿Recuerdan? Sí, hay un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó, es asaltado, bueno, había mucha delincuencia, así que no hay que romantizar mucho Palestina, así en esa época había muchísima delincuencia, es asaltado, le dejan pues muy mal, pues sí, muy mal herido, y por ahí pasó, ¿quién pasa? ¿Se acuerdan? Pasa un sacerdote, ¿y qué más pasa? Un sacerdote y un levita. Levita. Ya. ¿Ellos quiénes son? ¿Ellos a quiénes representan? Ellos representan a Dios, el templo, esa comunión. Ajá. El templo. Son funcionarios del templo, ¿sí? Sacerdotes y levitas son funcionarios del templo. Son trabajadores del templo y son hasta cierto punto los expertos en la ley. El sacerdote y el levita, entonces ellos representan al templo, son funcionarios del templo. Claro, ellos son los líderes religiosos, no amado profesor. Los líderes institucionales, porque los fariseos también eran otro tipo de líderes, pero ellos no viven del templo, pues sí ellos viven de su propio oficio. Los fariseos nacen en el siglo II a.C. y fueron un movimiento pero muy popular, pues sí. Solo que después van cambiando cuando acceden al poder, igual que en la historia que uno vive, pues sí. Entonces el sacerdote y el levita vienen a ser los líderes religiosos institucionales, ¿sí? Institucionales. ¿Qué pasó con ellos? Ellos pues no pasan de frente, ¿sí? De la solidaridad está en la ley judía, pero no hacen los representantes del templo. Ellos desafiaron a Jesús, los judíos, pues, ¿no? En esta parábola, ¿no? Se enseña eso. Esos líderes religiosos judíos desafiaron a Jesús. Los judíos institucionales, ¿sí? Pero después la gran masa popular, no, pues ya estaba muy cansado, ¿sí? El pueblo estaba muy cansado. Entonces, los representantes de la institucionalidad religiosa no ejercen la solidaridad con su paisano. ¿Qué ocurre? Aparece ahí un personaje en la narrativa. ¿Quién aparece? ¿Recuerdan?
Samaritano. Y ahora, Samaritano. ¿y a quién es el samaritano? Pues sí. Samaria, ¿no? Era un hombre pues, que también, así como la mujer samaritana, ¿no? Que también el Señor, en ese tiempo vemos que el Señor también pasó por ese lugar de Samaria. O sea, aquí vemos personas que eran, que eran del pueblo y también que no eran del pueblo y pasaron, como decir, ¿cómo me explico? O sea, como que fueron indiferentes, ¿no? Indiferentes. Sí, miren, los samaritanos para buena parte del pueblo judío eran considerados pues gente pagana, gente impura, pues sí, ya se les cataloga, existe todo un estereotipo contra ellos, pues sí, existía un estereotipo contra ellos, es decir, todos los males vienen de ese grupo social étnico que son los samaritanos, como también ocurre, siempre se echa la culpa a un grupo social, ¿sí? Y siempre se echa la culpa también, como antes se echaba la culpa a grupos sociales extranjeros, hoy también siempre se culpa de los males a los extranjeros. Eso también ocurría antes, pues sí. Eh, es como que toda la maldad se asocia a los samaritanos, a tal punto que, no sé si yo les conté, para los judíos de Galilea, cuando iban a Jerusalén, no cruzaban por Samaria, sino que daban la vuelta alrededor porque consideraban a Samaria una tierra impura. Entonces, el samaritano estaba estereotipado, ¿sí? Estaba muy mal visto por las autoridades judías y por ciertos sectores del judaísmo como gente impura. Entonces, esta gente impura que es calificada como inmoral, etcétera, es quien acude, se detiene y ayuda a este otro judío herido, pues sí. Miren cómo el Evangelio de Lucas los valores todos se trastoca, los valores establecidos por la sociedad con los valores del reino de Dios. Y el versículo 33 dice, este samaritano es movido por misericordia. Esta palabrita se va a repetir mucho en Lucas, y movido por misericordia, movido por compasión también dirá pues, en otras versiones. Entonces el samaritano, ojo, el samaritano es un pariente cercano del judío, o sea, no es alguien muy lejos, pues, ¿sí? Sino que estas diferencias surgen ya desde el siglo 3, 2 antes de Cristo, ¿sí? Estas diferencias, enemistades entre el pueblo judío y el samaritano. Entonces, esta persona que es muy mal calificada, o sea, está desvalorizada por el pueblo judío, el samaritano es quien se mueve por compasión. Se mueve por compasión. ¿Y qué ocurre? ¿Recuerdan ustedes lo que ocurre? ¿Qué hace este hombre? Lo socorre. Socorre. Lo socorre, lo ayuda, le venda sus heridas y lo lleva a un sitio donde le puedan prestar y él paga, ¿verdad? Por si necesitan otras cosas más, pues que en este caso este hombre necesite. Hermano, disculpe que lo interrumpa. Sí. Esta parábola, esta lección se ve, no solamente se ve allí en las escrituras, sino que se ve en la vida real, porque he sido yo misma testigo, pues, de este tipo de actos, que pensando en que la persona que yo creo que va a ser la que me va a ayudar, pues no, la ayuda viene de la que uno menos espera. Y de verdad que a mí me gusta mucho esa parábola, porque aparte de que a nivel personal me da mucho sentimiento, deja una enseñanza demasiado grande para todos nosotros los seres humanos. De verdad que sí. Sí, Semana, gracias, sí, verdad. Miren, este hombre venda las heridas y versículo 35 dice, saca dos denarios. Repito, en el mundo antiguo se pagaba un denario por día. Y se pagaba, y uno ganaba el día, pues no que se ganaba quincenalmente o te pagaban al mes. Por día te pagaban.
y era 1 denario por día, son 2 denarios que entrega, son 2 días de trabajo. Dice pues todo lo que gastes, después lo pagará él, pues él de lo que tiene entrega más aún de lo que no tiene, ¿sí? Y miren, la figura del samaritano es muy fuerte y genera mucho escándalo en este contexto, especialmente de Jerusalén. Y ahí llega, y nuevamente ya regresa al debate. Esta es la historia, muy ilustrativa, y después Jesús ingresa al debate que lo relata Marcos, ¿sí? Perdón, Lucas. La pregunta es, ¿quién de estos 3 es el prójimo? ¿Quién es el prójimo? A ver. En este caso, samaritano. El samaritano ayudó a su prójimo. Notaron, sí, y hay que volver nuevamente al debate de atrás, si no vamos a mutilar el texto, ¿sí? El prójimo es aquel que ejerce misericordia. Aún diría el texto sin importar el sujeto, ¿sí? Es quien ejerce misericordia. Pero aquí el sujeto es importante porque es un samaritano. Y lo que le está diciendo, regresamos a los maestros de la ley, a los doctores de la ley, que son judíos jerusalemitanos, o sea, son judíos de Jerusalén. Lo que están diciendo ellos, sí, para heredar la vida eterna hay que amar al prójimo. Jesús le dice, bueno, el prójimo es el samaritano. O sea, lo inmoral para los ojos de los doctores de la ley es el samaritano. Pues a ese objeto catalogado como inmoral hay que amarlo, pues, ¿sí? Y solamente así se hereda la vida eterna. Aquí se están rompiendo varios valores establecidos en la sociedad de Jerusalén, judía propiamente tal. Este es un ejemplo como en Lucas, porque esta parábola no está en Mateo, no está en Marcos ni Juan, es una propiamente de Lucas. Y si es propia de Lucas, acá están pues la teología propiamente lucana. O sea, aquí lo que nos va mostrando ser pecadora, miren, esto se va repitiendo, son como narraciones con un mismo tema, pero con diferentes personajes. La mujer pecadora se convierte en modelo. Aquí el samaritano, también con estereotipos de maldad, etcétera, se convierte también en modelo de prójimo. ¿Ven cómo? Eso es propio de Marcos, o sea, las personas catalogadas como portadores de antivalores por un tipo de sociedad, en el reino de Dios son los modelos. Hay un giro, pues, es un modelo de compasión, de amor. Estructuras sociales establecidas por las sociedades de aquella época. ¿Sí? Un cambio total, pues. ¿Sí? Vamos con otra parábola, porque hay muchas parábolas ¿sí? en Lucas. Y esta sí ustedes lo van a trabajar. Lucas 14, 15. Lucas 14, 15, la parábola de la gran cena, otra vez las comidas. ¿Ven? Este tema de las comidas, banquetes, es un tema lucano, propio de Lucas. Lucas 14, 15 en adelante, hasta el versículo 24, es la parábola de la gran cena. Pastor, Sí. quiero recalcar algo, ¿no? Bueno, es muy de verdad, muy importante lo que usted nos está enseñando, ¿no? Y uno cada vez aprendemos más, ¿no? Pero aquí para enfatizar, ¿no? Donde el Señor justamente, ¿no? Para continuar con la otra parábola, ¿no? Donde nos dice bien claro, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, y con todo tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Acá vemos bien claro
cuando el Señor nos habla en su palabra, nos dice que nos amemos unos a otros, porque el amor es de Dios, porque dice su palabra que todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce de Dios. Dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el Señor acá nos enfoca, nos enfatiza bien claro, ¿no? Que así como nos amamos, también nosotros debemos amarnos unos a otros, porque si nosotros nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros, ¿no? Entonces, acá bien claro nos muestra el Señor, enfatiza de que se refiere a la salvación y a la vida eterna, y que nosotros somos, Él es amor, y por tanto también nosotros, si conocemos a Dios, también debemos tener el amor de Jesús en nuestros corazones para poder amar a otros, porque aún en su palabra dice que, ¿de qué sirve que ustedes, como dice la palabra, saquen demonios en el nombre de Jesús, salen enfermos, pero si no tienen amor, nada somos, dice el Señor? Entonces, acá enfatiza que cuán importante es el amor, porque podemos hacer muchas cosas en el reino de Dios, podemos hacer muchas obras, muchas veces hasta podemos tener fe, pero si no tenemos el amor, es porque en nuestro corazón, para nuestro prójimo, para los demás, sea quien sea, y aún perdonando, entonces no tenemos amor no tenemos a Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que yo puedo, más o menos, poder interpretar la palabra de este pastor. Sí, hermana, gracias. Solamente yo añadiría a lo que usted ha mencionado que en Lucas, en estos textos de la mujer pecadora y del samaritano, los modelos de amor y de compasión son estas figuras catalogadas o estereotipadas como gente sin valor. Entonces ahí hay un cambio muy, muy interesante en Lucas, ¿sí? Ellos son los modelos. Tal, ¿qué ocurre? Pues, quienes deben ser los modelos no lo son, pero ellos son los modelos, ¿sí? Los últimos de la tierra, como dirán algunos. Pasemos a otra parábola, Lucas 14:15. Aquí sí dedicamos unos 5 minutos que lo lean. Otra vez estamos ante una gran comida. ¿Y aquí ocurre? ¿Sí? Miren, en todos estos textos, y propiamente Lucas, ¿sí? Lucas intenta mostrar a un Jesús, por su predicación, con sus parábolas, con el objetivo de trastocar los valores instituidos o constituidos por una sociedad, que son valores de muerte, ¿sí? Amén. ¿Lo leo, pastor? A ver. A ver, dice la palabra de Dios, parábola de la gran cena, y dice así: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el rostro. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Ya a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a uno comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Amén. Bien, estamos con otra parábola. Estamos trabajando parábolas porque es el género más utilizado en Lucas. Estamos ante una cena. Las cenas son públicas, no son cenas privadas, son públicas. Y empiezan de manera muy, muy bonita. ¿Sí? Bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. El tema de la comida. Cierto hombre preparaba una gran cena. ¿Y a quiénes invita este gran hombre? ¿Quiénes son los primeros invitados? ¿Gente pudiente o gente pobre?
Los pudientes. Gente pudiente. Sí, sí, está claro, porque ahí dice, el primero, compré un campo y necesito salir a verlo, te ruego que me disculpes, tiene sus hectáreas por así para comprar. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, ¿sí? Te ruego que me disculpes. Y otro dijo, me casé, por tanto no puedo ir. Pues son gente que tiene la capacidad de no trabajar para estar en su tiempo, que está también estipulado en la ley, pues, ¿sí? Primer año de matrimonio. O sea, esa era la costumbre. En las grandes cenas, la gente de un estatus social alto invita siempre a gente de su mismo estatus. Esa era la característica, es la norma, ¿sí? Los patrones van a invitar a los patrones. Entonces, de igual forma, esa era pues una característica del mundo antiguo. Entonces la mesa era una manera de, de hacer alianzas políticas y comerciales, ¿sí? Entre las familias que tenían cierto poder o acceso al poder. Pero aquí ocurre algo extraño, ¿sí? Todos rechazan la invitación. Miren, todas las parábolas tienen esa característica, ¿sí? Te genera mucha contradicción. Eso es propio de las parábolas, ¿sí? Las parábolas no tienen un hilo narrativo muy homogéneo, sino hay siempre un quiebre. En toda parábola hay un quiebre, ¿sí? Aquí el quiebre es que le rechazan la invitación. ¿Y qué ocurre? Obviamente en la antigüedad el rechazo es una vergüenza, es un deshonor, pues, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que dice el hombre que está organizando la cena? ¿A quiénes se invitan después? Que fuera a buscar a todos los menesterosos, los pobres, pues. A todos los impedidos también, físicamente. Los pobres, los mancos, Todos los mendigos, a todos, los ajá, ciegos, a los cojos. Miren, yo tengo que mostrarles algo luego inmediatamente, ¿sí? Miren, en el mundo antiguo hay, en el griego aparecen dos tipos de pobres. Uno es el tojos. Yo espero escribir bien esta cosa. Tojos. Y otro es el penetés. En el griego existen dos términos que hacen referencia a pobreza, que están en el Nuevo Testamento. Tojos y penetés. Penetés son los pobres, que está acá abajo, son los pobres que viven de su oficio, o sea, eran considerados pobres en el mundo antiguo, ojo, son las clasificaciones del mundo antiguo, era considerado pobre aquellas personas que vivían de su oficio, el pescador, el carpintero, ¿qué más? Pablo era un artesano, hacía tiendas de cueros, y Pablo, o sea, todos ellos son parte de este término griego, penetés, que son los pobres que viven de su oficio. Pero después estaban los tojos, que son otros pobres que no tienen nada que ofrecer porque están enfermos o mal físicamente, etc. Básicamente eso. Y el tojos viene a ser los mendigos, los pobres que viven de la mendicidad, que eran muchos, pues, muchísima gente. No podía ofrecer su cuerpo como instrumento de trabajo porque estaba impedido, pues así que vivían de la mendicidad. Esos son los tojos, que no eran poquitos, eran muchos, ¿sí? Recuerdan en Marcos tiene muchos, en Jesús en Marcos tiene muchos encuentros con ciegos, ¿sí? Bueno, y también estaba el tema teológico, ¿sí? Para la cultura judía una persona enferma se asociaba a pecado, por decir, propia de su época. Entonces, los pobres que aparece aquí en el texto son los mendigos. Los mendigos. Son los mendigos, ¿sí? Entonces, los mendigos,
los mancos, los ciegos, los cojos. Ellos son invitados. Mira, aquí hay un cambio de valores, porque en la mesa habitualmente era invitado gente que podía ofrecerte algo. Ahora son invitados gente que no te puede ofrecer nada, más que su hambre. Tienen hambre, ¿sí? Los pobres, mancos, cojos, ciegos. Y el versículo 22 es interesante, ¿sí? Aún hay lugar. Aún hay lugar. Versículo 23, el Señor dijo al siervo, ve por los caminos y senderos y construílos a entrar para que se llenen a mi casa. Este es interesante, el banquete mesiánico en Lucas es un banquete en el cual todos van a entrar, especialmente los mendigos, los mancos, los ciegos, los cojos, y en esta parábola los privilegiados rechazan esta mesa, y en lugar de que esta mesa pues se clausure, la mesa está abierta. La mesa está abierta, ¿sí? Y ingresan los que no han sido invitados primeramente, y los que no tienen parte en la mesa de la vida de aquella época. Ellos ahora son los invitados, ¿sí? Los privilegiados. Miren cómo hay una inversión de valores. Se invierten los valores establecidos, ¿sí? en esta parábola lucana. Bien, preguntas para pasar a otra parábola. No una pregunta, pero sí quería acotar algo. Comentarios. Sí, entonces podemos ver que aquí también existe el amor al prójimo y obviamente la misericordia, porque estas personas, por su condición, por su estatus, jamás iban a ser considerados. Pero gracias a que esto pasó, ellos fueron considerados, ¿no? Entonces podemos ver la misericordia allí también. sí, el concepto es ahí misericordia. Es el concepto, ¿sí? Es que es propio de la obra lucana, así es. Movidos a misericordia. Samaritano es movido a misericordia. Esta es una mesa que se comparte con los marginados. Es una mesa misericordiosa, pues, ¿sí? Sí, tal cual, hermano, como ha mencionado. Y eso es lo que nos muestra el Señor, la misericordia, que aún nosotros tenemos que ser también misericordiosos con los demás, ¿no? Aún el Señor en la palabra dice que nosotros, para ser perdonados muchas veces, tenemos que también perdonar a los demás, ¿no? Sí. Y miren, que esta es una misericordia. Miren, en el mundo romano, hay que ubicarnos siempre en el contexto. Miren, en el mundo romano la palabra compasión no existía, ¿sí? La palabra gracia tampoco existía. Todo tenía un precio, y si alguien deseaba algo, también tenía que ofrecer algo. Pero la palabra misericordia, o sea, una acción gratuita, no existía en la lógica y en los valores del Imperio Romano. Estos valores imperiales aquí no calzan en el Evangelio de Lucas, porque aquí es una entrega gratuita, ¿sí? No se les exige a estos hombres que entreguen algo, ¿sí? se les da gratuitamente. Entonces, es una misericordia que rompe. Ruido por ahí. Es una misericordia dentro del contexto romano que quiebra una estructuras y valores muy tiranas del Imperio Romano. Todo tiene un costo, todos tienen algo que entregar, pero una misericordia en la cual no se exija nada, eso no existía en la mentalidad romana, ¿sí? Pero acá sí, en Lucas sí. Recordemos que Lucas está escribiendo a comunidades romanas, a comunidades pagano-cristianas, ¿sí? Entonces es un valor nuevo, un amor desinteresado,
O sea, esto, que uno pues lo canta y lo ve por todos lados, es una novedad para el Imperio Romano, que es un imperio sumamente tirano, que aquí pues en esta comida todos comen y no se exige nada, nadie está pagando por esta comida. Se está cambiando las estructuras de cómo entendemos la relación con los demás, o cómo se entendía la relación con los demás en el Imperio Romano. Profe, ¿Sí? profesor, Sí, sí. Analizando esa parábola con las otras que Lucas, digámoslo, se enfatiza mucho por las parábolas, veo algo diferente porque el de las otras, el parábola se relaciona mucho con Israel, pues con sus dos hijos, si se puede decir así, hablándolo en palabras cortas. Pero como Lucas es un contexto hacia los griegos, él de pronto quiere dar como una panorama, voy a hacer algo hermenéutico, quiere como abrirle le está abriendo esa puerta a los gentiles que van a entrar al reino de los cielos. O sea, ¿sí me entienden más o menos, profe? Muchas gracias. Amén. Sí. Pastor, maestro, sí, acá, como dice también, ¿no? En la palabra, ¿no? Justamente acá está enfatizando el Señor, ¿no? Que nos está dando una invitación, ¿no? Para que nosotros podamos acercarnos a Él, ¿no? Y ser bendecidos y poder tener ese privilegio de gozar de la presencia de Él, ¿no? Y acá nos enfatiza que así hay muchos que también rechazan la palabra de Dios, rechazan la presencia de Dios, ¿no? Y nos muestra también acá, danos a entender que la salvación habla acá y de la vida eterna, eso es lo que yo puedo también interpretar. Sí, gracias. Lo que hace Lucas, la obra lucana, es realizar una teología de la misericordia que no solamente se entienda al auditorio como agentes pasivos, sino también como agentes ejecutores. Es decir, hay que activar la misericordia. La iglesia es una iglesia de la mesa, pero esa mesa se está compartiendo o no se está compartiendo y con quiénes se está compartiendo. Lucas hace toda una teología para sustentar pues eh, la fiesta de la comida compartida, la fiesta mesiánica de la comida compartida, como decía por aquí Marian, es con todos, pero especialmente con aquellos. En la sociedad greco-romana ya existían muchos grupos prescindibles, que no tienen valor. Los esclavos, por ejemplo, las mujeres, por ejemplo. Y son ellos los que ingresan a esta mesa privilegiada para algunos, pero ahora ya está abierta para todos. Es una mesa abierta para todos, cosa que no existía en el Imperio Romano. Eso no existía en el Imperio. El Imperio Romano, los que decidían el rumbo de una nación eran los privilegiados y las decisiones eran para favorecer a los privilegiados. Aquí no, aquí los privilegiados rechazan y finalmente los grandes invitados son aquellos pues que están pues desvalorados, marginados, no por un tema de victimización, sino que en la sociedad romana ya la gente está determinada para ser esclavo o para morir de tal o cual cosa. Ellos ahora son los que van a disfrutar de la mesa mesiánica. Es una invitación a pensar como iglesia qué estamos haciendo con esta iglesia, porque las parábolas, otra de las parábolas, quieren explicar el sentido del reino de Dios. La iglesia tiene que expresar el sentido del reino de Dios. La iglesia hasta qué punto se está convirtiendo o es una mesa realmente compartida, una mesa para todos. Claro, porque pastor, es como el pueblo de Israel, ¿no? Ellos rechazaron a Jesús cuando la salvación era para este pueblo escogido, pero es así el mundo, ¿no? El mundo también es la salvación ahora para los gentiles. Como dice su palabra, los suyos vino, ¿verdad? Y los suyos no lo recibieron, lo rechazaron, lo mataron. Entonces Jesús ya rompe todo esto, ¿no? Ahora esa mesa es la iglesia que está abierta para todos, ¿verdad? Pues sí, pues así tiene que ser, ¿verdad? Y tenemos que hacer nuestra autorreflexión como congregación, ¿sí?
como congregación. Finalizamos con una última parábola. Miren, todas estas parábolas no son independientes. Todas las parábolas tienen un objetivo teológico, todas en común todas las parábolas. Que quieren explicar qué es el reino de Dios, pero también está la teología lucana, de la obra de Lucas. Finalizamos con una parábola famosa, que es la de Lucas 15, versículo 11. Titulado El Hijo Pródigo, pero también podemos darle otro título. A mí me gusta más el título El Padre Misericordioso. El Padre Misericordioso. Amén. Leo Lucas ya, maestro. 11 miren, es larguísimo. Pero podemos leer los primeros 5 versículos. Pueden leer hasta el 14, 11 al 14. Amén. Amén. Parábola del Padre Misericordioso. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándole, todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Continúo? Hasta ahí. Bien, esta parábola es interesante desde un principio porque dice que el hijo menor pidió su parte de la hacienda. Eso es raro, ¿sí? Las parábolas son así. Todas las parábolas son provocadoras, todas, ¿sí? ¿Por qué raro? Porque quien recibe la herencia es el mayor y se recibe cuando el padre muere. O sea, aquí ya estamos otra vez cambiando todo, pues el, el hijo menor recibe la herencia, el padre en vida y es menor, pues que es algo curioso, pues sí, porque quien recibe básicamente todo el poder es el primogénito cuando el padre está por morir. Aquí no ocurre eso. Ya el auditorio de aquella época, porque nosotros no somos el primer auditorio, a quien me iba dirigida este texto, y los que estaban escuchando la parábola, decían, pero qué raro, ¿qué está pasando? ¿Sí? Así son las parábolas. Las parábolas quieren así, llamando la atención, pues sí, para escuchar. Pero finalmente el padre le da. Pues es la historia del hijo pródigo, no es una historia centrada en el hijo, es una historia centrada en el padre. Es un padre extraño, es un padre diferente, porque el padre le da la parte de la herencia. Pero ¿qué padre para extraño? ¿Qué le ocurrió aquí al padre? Le da, y ¿qué ocurre con el joven? Recuerda, lo malgasta, ¿sí? Lo malgasta, a tal punto que en el versículo 15 apacienta cerdos, y cerdos es símbolo de contaminación para el pueblo judío. Y llega un punto en el cual tiene hambre, ¿sí? Versículo 17, ¿sí? Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de panes y yo aquí perezco de hambre? Perezco de hambre. Sí, llega, es un ser, una persona que no se merecía la hacienda, que no se merecía la herencia, es un padre que le da la herencia, lo malgasta a un punto de vivir en contaminación y hambre. Bien. ¿Qué ocurre después? ¿Se acuerdan? Porque es bastante conocido el texto, ¿sí? ¿Qué hace el muchacho? Se arrepiente, reconoce, dice que ha pecado, dice, contra el cielo y contra Dios, ¿no? Entonces decide volver, regresar a su casa donde tenía todo, no le faltaba nada, ¿no? Y el versículo 20 en adelante, ¿qué hace el padre? ¿Cómo lo recibe?
¿Lo recibe bien o lo recibe mal? Para compartir para su hija de bienvenida. Yo sé que no ayudaron. Ya, Fue eso movido a es, misericordia, fue movido a misericordia el ya, padre. claro, eso es extraño. Hoy no. En esa época, cuando un hijo cometía ese tipo de transgresiones, de irse de la casa sin seguir todos los protocolos culturales, era sancionado con la expulsión y no era recibido. Y no era recibido, ¿sí? Porque en el mundo antiguo, la gente lo que más cuidaba no era su cuenta en el banco, como hoy en nuestras sociedades consumistas. Lo que más cuidaba en el mundo antiguo era el honor de la familia. La gente aún se iniciaban guerras y conflictos, se asesinaban por cuidar el honor. El honor. Entonces, cuando un hijo pues se va y malgasta, etcétera, está avergonzando el honor de un linaje, porque familia no es papá, mamá, hijo, familia es un clan, ¿sí? Eh, entonces, se ha avergonzado la, el, el nombre de una familia, ha sido dañado el honor del padre, porque son sociedades patriarcales, el padre, y en aquella época el padre en la vida va a recibir un hijo, pues no es así en la vida, eso es ya faltar al honor de la misma autoestima del patriarca de la casa, ¿sí? Lo que se merece el castigo, es la del talión, ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? Que hoy día tanto gusto, ¿sí? Eso se merece, eso se merece. Pero no ocurre eso. Aquí la figura del padre rompe todo tipo de modelo cultural de aquella época. Aquí el padre le recibe, ¿y cómo le recibe? Con una fiesta, pero ¿qué ocurre? ¿Qué está pasando? ¿Sí? Porque es un hijo que se portó mal, aún, si ustedes van leyendo, lo gastó en prostitutas, todo, ¿sí? La herencia. El padre lo recibe, versículo 22, ¿sí? El padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y ponerle un anillo en su mano, lo mejor, pero ¿qué está ocurriendo acá? Miren, en esa época se está rompiendo todos los valores establecidos, todos se están rompiendo, ¿sí? Todos los valores instituidos y constituidos por una sociedad se están rompiendo. Una es la del patriarca que cuida la valoración de la familia, y la familia ha sido transgredido por este muchacho que ha malgastado, y viene y regresa. El padre lo acepta, y lo acepta gozosamente, creo que por ahí alguien escribió, con gozo, ¿sí? ¿No? Con gozo, estoy con gozo, se portó mal y reciben con gozo. En la época del siglo I eso es impensable, ¿sí? Es impensable, ¿sí? Quien se porta mal recibe una paga, ¿sí? La ley del talión, ¿sí? Ojo por ojo, diente por diente. Aquí el personaje central no es el hijo, es el padre. El personaje o la figura central es el padre. El padre está rompiendo todos los cánones y reglas establecidos del patriarca de la casa del siglo I. Lo está rompiendo, ¿eh? Si uno hubiese estado en las sandalias de un poblador palestino del siglo I, uno dirá, pues este padre es un padre débil, es un padre frágil. Pero aquí, pues, la figura es la figura del padre. Y la figura del padre remite también a la figura de Dios, pues, ¿sí? Es una manera distinta de ver a Dios. Es una manera distinta de experimentar a Dios, una comprensión distinta, ¿sí? Y para comprender distintamente a Dios es necesario los quiebres. Sin quiebres no hay comprensión de una novedad, de este misterio al que llamamos Dios o la experiencia con Dios. Y bueno, ya recuerdan ustedes el hermano mayor. El hermano mayor viene a ser la lógica, ¿sí? Establecida. O sea, el hermano mayor, ¿por qué haces fiesta? Se ha portado mal, y el padre responde, pues, ¿sí? El padre responde. De celos de su hermano. Más que celo, el hermano representa la lógica de los valores propios de aquella cultura. Pienso que cualquier persona hubiese respondido así como él, ¿sí? Es lo más lógico, ¿sí?
O sea que aquí es un padre que rompe con todas las normativas de qué es ser padre. ¿Qué es Se ser padre? podría, Esto es se propio de la podría, obra lucana, ¿sí? se podría decir que el hijo mayor hasta estaba en su derecho de poder reclamar. Sí, hermano Edgar, la ha dado ahí, es una buena observación. Estaba en todo su derecho cultural, social, aún religioso, ¿sí? Estaba en todo su derecho dentro de la cultura judía. ¿Sí? Sí, sí, sí. Estaba en todo su derecho, pues, ¿sí? Lo que acá vemos son quiebres, ¿sí? Eh, que lo que busca, pues, es entender de una manera distinta quién es Dios. ¿Quién es Dios, pues, sí? Y es un quiebre duro, pues, especialmente para los judíos que escuchan esta parábola de aquella época, era un quiebre durísimo, ¿sí? Cómo Jesús pretende enseñarnos quién es Dios, pues, ¿sí? Y es un Dios, pues, distinto, así al establecido. Eh, es un Dios bondadoso. Dice Shirley, se puede notar el dominio del tema docente. Aplicando al tema, puedo oír decir el Centro Bíblico hace misericordia con salud, dando una enseñanza de esta índole gratuitamente. Dios le bendiga. Pues sí, 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 ahí yo creo que hay que agradecer a Mario, pues sí, que mueve todo eso. Sí, sí, sí. Miren, eso hace Lucas. Lucas, si ustedes siguen leyendo todas las parábolas de Lucas, Lucas hace eso, ¿sí? Es quebrar valores establecidos por la sociedad para tener una comprensión teológica de manera distinta de quién es Dios, que es un Dios, como en la genealogía de Jesús de Lucas, empieza con Adán, un Dios universal. Dios no es propiedad de un grupo privilegiado, Dios es un Dios universal, pues, ¿sí? Y en Hechos con el Espíritu Santo se dirá lo mismo. Recuerdan en la casa de Cornelio, ¿sí? Se derrama el Espíritu Santo, no con judíos, y con todos, ¿sí? Con todo, ni con gente pura, se derrama con gente impura, o sea, rompe todos los valores, ¿sí? Es propio de Lucas, por eso que lean Hechos también, lean Hechos de corrido, para entender la obra lucana, ¿sí? El Dios, el Espíritu de Dios, no son propiedad de un grupo específico, es universal y puede sorprendernos en quién se manifiesta, ¿sí? Y puede sorprender. Eso está en Lucas. Lucas quiere quebrar, quiere mostrarnos cómo Jesús quiebra esos valores, que son valores tiránicos, ¿sí? Que no ayudan pues a vivir alegremente la vida y la fe, pues, ¿sí? Eso es Lucas. Lucas, que yo les recomiendo que lo lean, que lo empaten con Hechos, lean de corrido, sí. Según los historiadores, posiblemente Lucas y Hechos fueron un solo libro y que después ya se fue por diferentes motivos históricos separando, sí, ya en el canon, pero posiblemente fue un solo rollo, sí, Hechos y Lucas y Hechos. Así que léanlo de corrido, Lucas y Hechos, sin una separación. Bien, no, la idea era un poco ingresar al mundo del teológico de Lucas, pues sí, tenemos ya creo yo, una idea que y con la lectura de Eduardo Arias nos ayuda un montón, pues sí. La próxima semana nos queda Juan. Juan ya es un mundo aparte, ¿sí? Y que también está en el texto que envié de Eduardo Arias, también está el libro de Juan, pues sí, que es muy pedagógico, sí, Eduardo Ares. Bien, comentarios, preguntas, esta parte ya final. Si no vamos. El castillo. Realmente, pastor, en todas estas parábolas nos muestra el Señor su amor, ¿verdad? Su amor y el amor a nuestro prójimo también. No importa de qué lugar venga, ¿verdad? Sí, sí, y también
no existen tampoco portadores privilegiados del amor. En términos eclesiológicos, el amor surge de la comunión. Sin comunión no hay amor, pues, ¿sí? Es por eso que es muy importante la vida eclesial, pues, ¿sí? Que ha sido muy, muy golpeado por la pandemia, o la vida familiar en comunión, porque el amor surge de esa comunión y se fortalece de esa comunión. Que bueno, es siempre un desafío, ¿sí? Bien, vamos ya finalizando. Muy bien, gracias por el tiempo que dedican, ¿sí? Al estudio el estudio de la Biblia, ¿sí? Así que la próxima semana entonces continuamos con el Evangelio de Juan. Entonces yo aquí les dejaré con el hermano Mario, o no sé si hay algo. Muchas gracias, pastor. Dios lo bendiga. Bien, a ustedes, sí, yo me voy despidiendo. Y muchas, muchas bendiciones, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Y también compartamos todo lo que uno aprende, ¿sí? Con nuestros hermanos y hermanas. Bendiciones, muchas bendiciones. Amén. Me voy retirando. Bendiciones, pastor. Gracias, Dios con usted siempre. Un jabón ahí. El jabón. Cuando se suben, ya está. Rosa. Hermano Mario, ¿nos podemos retirar? Terminó todo ya la clase, ¿verdad?
Creo que el hermano Mario está hablando y no se le escucha, creo. Está con su audífono apagado, el hermano Mario.